Bienvenidos a una emisión más de Cultivarte. Ante los retos cada vez más abrumadores que el mundo debe afrontar, seguridad alimentaria y nutricional, deterioro de la biodiversidad y de la integridad de los ecosistemas, cambio climático, transición energética y descarbonización de la economía, entre otros, la sostenibilidad se ha vuelto una necesidad acuciante y urge hallar formas concretas de aplicarla. La empresa agroindustrial de granos Sur del Jíbaro, la más importante de la provincia espirituana y una de las más estables del país, logra no solo sobresalir con su producto líder, el arroz, sino que en virtud de la diversificación van desde la fabricación y exportación de carbón vegetal hasta la atención diferenciada a los módulos pecuarios en aras de que el fomento y desarrollo de la masa ganadera vaya aparejado al mejoramiento de la genética y la diversidad de especies. Acompáñenos y conocerá sobre el trabajo que realiza una de las unidades productivas de esta empresa, la Unidad Empresarial de Base Las Nuevas del municipio de La Sierpe. Bienvenido. Conversamos con Osmel del Toro en Cultivarte, quien es jefe de la unidad en funciones. Bienvenido. Bueno, Osmel, quisiéramos saber cómo está compuesta esta unidad. Bueno, nos encontramos aquí en la UEB Las Nuevas, donde está compuesta por un secadero, una base de almacenamiento y un molino, donde el secadero tiene una capacidad de residuo diaria de 256 toneladas de arroz húmedo. Tenemos una capacidad de almacenamiento de alrededor de unas 16.000 toneladas y un molino que produce 140 toneladas diarias de arroz consumo como producto terminado. Esta unidad está en proceso de inversión para aumentar la capacidad de almacenamiento de dos silos de 500 toneladas y con una planta de limpieza para que el grano vaya más limpio hacia la parte de almacenamiento. Esta unidad no está en funciones hoy trabajando porque los niveles de arroz son muy bajos y la distancia de donde está el macizo arrocero es muy distante, y con los temas de combustible lo que se hace es que se está procesando en otras unidades industriales como los Español y Tamarindo y se traslada el arroz hacia esta unidad para almacenarlo, darle el reposo correspondiente y trasladarlo, esa materia prima después a los molinos de Santi Espíritu que hacen producciones especiales de turismo y al Pincín y otros compromisos que se nos orienten. Osmel, ¿y cómo está diversificada la unidad? Bueno, la unidad está diversificada con un módulo pecuario donde ahí se encuentran cerdos, ovinos y aves, por 2 granjas de cultivos varios, con el objetivo de garantizar la comida a los obreros, la venta de algunas viandas a ellos en algunos momentos y los planes que tenemos con acopio del municipio y participamos en ferias, otra indicación que nos dé la empresa. Agradecemos a Osmel del Toro, quien se desempeña como jefe de producción en la Unidad Empresarial de Base Las Nuevas. Seguimos en Cultivarte. Y ahora nos encontramos en el laboratorio central de la Unidad Empresarial de Base Las Nuevas. Vamos a interrumpir momentáneamente a este técnico de calidad. Bienvenido a Cultivarte. Gracias. Disculpe la interrupción, pero nos encantaría conocer ahora mismo qué está haciendo usted. Estoy haciendo un muestreo de la materia prima que estamos recibiendo de la unidad de Españoles, que nosotros recibimos esa materia prima para conservarla aquí en los silos de la reserva. Y ahora le estoy haciendo un muestreo para caracterizarla, para después entonces proceder a guardarla en los silos. ¿Únicamente esa es la función que usted hace acá en el laboratorio? Bueno, en estos momentos sí. Cuando estamos en cosecha, pues entonces hay otras funciones, en el molino, en el recibo del arroz húmedo del campo, que hay que caracterizar igualmente la materia. En este caso estoy caracterizando la materia prima seca. Y entonces cuando hay cosecha, pues caracterizamos la materia húmeda, la que proviene del campo.
y en el caso de cuando el molino está trabajando, pues caracterizamos el producto final ya, el arroz que ya se consume, que se lleva hacia comercio. Bueno, pues muchísimas gracias. Continúe usted en su labor y agradecemos estos minutos que interrumpimos la labor acá en el laboratorio principal de la Unidad Empresarial de Base Las Nuevas. Nos encontramos en la finca Octavo Congreso, perteneciente a la Unidad Empresarial de Base Las Nuevas, y aprovecho para conversar con Alfredo Naranjo, quien es el jefe de autoconsumo en esta unidad. Bienvenido. Sí, aquí estamos en el autoconsumo Octavo Congreso. Hoy que hay plantada varios cultivos aquí, al principio entramos aquí, donde esto era un monte de amarabú, se burdoció, se preparó y hoy pues, tenemos 22.6 hectáreas, algunas en proceso y otras sembradas. Tenemos plátano burro, tenemos plátano fruta, tenemos 2 hectáreas de boniato, tenemos mango, 3,6 de mango, intercalada con maíz, calabaza y coco. Y entonces estamos sembrando también, ahora por la mañana estuvimos sembrando yuca, que queremos sembrar una hectárea, cerca de 1,5 hectáreas de yuca, y tenemos en proceso 1 hectárea para sembrar maíz también. Alfredo, ¿cómo es la preparación de los suelos? Bueno, la preparación de los suelos nosotros la hacemos casi toda con los bueyes. Tenemos 2 yuntas de buey aquí y ellos también nos ayudan. Bueno, ellos nos dan picadoras, pero bueno, el surque, la grada, el surque, todo eso nosotros lo hacemos con la yunta de buey para que el suelo no sufra la transformación, que se pone malo con las máquinas. Nosotros lo hacemos mucho con los bueyes, aprovechamos los bueyes aquí. ¿Y qué tipo de abono utilizan? Bueno, mira, utilizamos la cascarilla de aquí de dentro del secadero, se la echamos en las calles de los plátanos, en diferentes cultivos, y la empresa nos ha mandado 2 camiones grandes chinos de esos, de materia orgánica, de compost, y entonces se lo vamos, según lo que vamos sembrando, se lo vamos echando a los cultivos. ¿Cómo se abastecen de agua? Tenemos una presita aquí, un envase que está hecho ahí hace unos años, y entonces tenemos un canal trompo y tenemos canalizada el autoconsumo. ¿Quiénes trabajan aquí? ¿De cuántas personas estamos hablando? Bueno, nosotros tenemos 6 trabajadores, incluyendo los 2 boyeros, tenemos 2 boyeros y yo. Conmigo somos 7. Tenemos 6 trabajadores, 4 trabajando en limpia y los 2 boyeros que hacen en la siembra, dan grada, cultivan después el maíz, la yuca, todo eso. ¿Todos vinculados directamente a la producción? Todos vinculados a la producción. ¿Y cuál es el destino final de todo lo que ustedes plantan acá? Bueno, mira, nosotros trabajamos aquí para producir, para alimentación de aquí del centro de trabajo. Tenemos que también atender una placita que hay en Las Nuevas, en la comunidad de Las Nuevas, y un mercado que hay en La Sierpe. Y si algún trabajador necesita por algún problema familiar o algo, también ¿cómo se llama? Le resolvemos aquí viando también. Y aquí, muchas producciones que... Conversamos con Alfredo Naranjo, quien es el jefe de autoconsumo de la finca Octavo Congreso, perteneciente a la Unidad Empresarial de Base Las Nuevas. Seguimos con más. No te vayas en Cultivarte. Con la mirada puesta en garantizar el programa de los 5 kilogramos de proteína animal por habitante,
En el sureño municipio de La Sierpe se estimula la creación de módulos pecuarios en las diversas entidades del territorio, los cuales se dedican al desarrollo de reproductoras porcinas, ganado ovino, la cría de pollos semirrústicos, estrategia con la cual se persigue avanzar en el autoabastecimiento alimenticio de los productores y de la comunidad. Y ahora nos llegamos hasta el módulo pecuario de la unidad empresarial de base Las Nuevas para conversar con Dainiel Palmero. Bienvenido. Bienvenido. Bueno, Dainiel, quisiéramos conocer ahora mismo cuántos trabajadores tienes contigo. Bueno, contamos con el veterinario, con 5 trabajadores y yo que soy el jefe de brigada. Dainiel, ¿cuántas especies cuentan ahora ustedes en el módulo pecuario? Bueno, en el módulo pecuario contamos con 3 especies, ovino, ave y porcino. ¿Y cómo es la alimentación? Bueno, la alimentación, contamos con los residuos de la industria, todos los residuos de la industria, el polvo, la cabecilla, tenemos sembrado caña, titonia, maíz y queremos seguir preparando para seguir sembrando, para apoyar lo que es la alimentación, porque como todo el mundo sabe que está un poco, a ver si logramos seguir incrementando los animales. Entonces tienen aspiraciones de crecer con la cantidad de especies. Sí, queremos tratar por todos los medios de crecer, no de decrecer. Dainiel, ¿qué cantidad de animales por especies tienen ahora mismo en el módulo pecuario? Bueno, en la especie porcino contamos con 308 animales, de ellos tenemos 12 reproductoras, en estos momentos tenemos paridas 4 reproductoras y en el área de las aves tenemos 1100, de ellos son 100 gallos y 1000 gallinas. Y en la parte de los ovinos tenemos 95 ovinos, de ellos son 12 sementales y los otros 93 son entre desarrollo y la reproductora. En el renglón ovino apuestan por la incorporación de la hembra para no perder la reproducción. Para expandir con éxito esta iniciativa, se aseguran las bases alimentarias a partir de plantas proteicas y el uso de diferentes fuentes de alimento a partir de subproductos del arroz que allanan el camino. No obstante, ya consolidan frentes como la soya, el sorgo y el maíz. También se capacita a los productores en cuestiones medulares como la genética, el uso del suelo, entre otros factores que favorecen la actividad. ¿Nos puedes explicar cómo es el manejo de cada una de estas especies? Bueno, en el área de porcino se despacha por la mañana el residuo de las industrias, pero el mediodía y a otras horas más o menos se le agrega todas las plantas proteicas molidas, la caña molida, todos los productos esos que tenemos sembrados, se le agrega para aumentar un poquito más el alimento. ¿Tienen planta de forraje? Sí, tenemos planta de forraje, caña sembrada también, tenemos maíz sembrado. ¿Y con las aves cómo es el manejo? Con las aves se despachan por la mañana, se limpia la nave, que no le falte el agua, la recogida de los huevos, por la tarde antes de que atiende las aves se vaya, se le muele forraje, caña, titonia, todo lo que tenemos ahí que ustedes vieron. ¿Y el pastoreo? El pastoreo es de los ovinos, se pastorea después de las 10 de la mañana, se pastorean los ovinos y bueno, estas aves también se pastorean, se sacan para que coman su hierbita y sus cosas también. ¿Y cómo se abastece el módulo de agua? Bueno, contamos con una turbina sumergible que garantizamos el agua que nos falta con esa turbina para la higiene de la unidad, para el agua que consumen los animales. No tenemos problema por esa parte, no tenemos problema. ¿Hay una especie en específico que requiere de mucha agua? Sí, el porcino requiere de mucha agua para la higiene. Los corrales que lavarlos diarios, el agua de tomar. No solamente el porcino, la gallina lleva mucha agua también.
Pero bueno, a donde más se consume el agua es en el área de porcino. Y con óptima calidad. Sí, tenemos un pozo bueno en la unidad, que eso no nos falta el agua. Actualmente todos estamos apostando por eliminar la contaminación ambiental y por esa línea va la próxima pregunta. ¿Qué hacen con la excreta de los animales? Bueno, en la unidad, con todos los residuos del área porcina, contamos con un biodigestor donde nos beneficiamos con el gas que produce. ¿Hace cuánto tiempo lo tiene? Hace 2 años y pico que lo tenemos y nos ha beneficiado bastante porque cocinamos el alimento de los animales, evitamos la contaminación del medio ambiente. Muchísimas gracias a Dainier Palmero. Seguimos acá en el módulo pecuario de la Unidad Empresarial de Base Las Nuevas. Continuamos de recorrido por el módulo pecuario y ahora me detengo para conversar con Yariel Zubiaurre, quien es veterinario de este módulo. Bienvenido a Cultivarte. Buenas. Qué placer para mí que hayas accedido a conversar porque queremos conocer cómo es un día a día tuyo acá en el módulo. Bueno, lo primero que se realiza en esta unidad, yo llego temprano y lo primero que se realiza es la inspección clínica. Es detectar algún animal si está enfermo, si hay que trabajar con él, si hay que vacunarlo, si hay que a las gallinas y ya después se procede a trabajar si hay alguna puerca cerda en gestación o esas cosas y trabajar también con los cerdos si hay que trabajar otro trabajo más joven. Cada especie tiene su manejo diferenciado. Sí, cómo no. Los ovinos se les realizan curas podálicas, como es habitual en el bañadero con sulfato de cobre para prevenirle o contrarrestarle la necrobacilosis podálica. Y se le proporciona una cura parásito oral mensual. ¿Con las aves? Con las aves también se trabaja más bien en el manejo y prevención del moquillo aviar. Es lo más que afecta, pero bueno, estamos bien en estos momentos. ¿Y con el área porcina, cómo es el manejo? El área porcina es muy extensa, porque lo más importante son las cerdas cuando paren. Muchos días no podemos irnos para la casa, nos quedamos aquí por la noche para velar. Y entonces, apenas que ya termina del parto, se descolmillan, se le proporciona dextrana, se le cura el ombligo con yodo, povidona o lugol o cualquier otra sustancia necesaria. ¿Cuentan ustedes con todos los insumos? Sí, como no, la empresa nos proporciona esos insumos para nosotros trabajar aquí con todo el módulo, en los ovinos, en las aves y en los porcinos, que es el área más extensa, que es la mayor cantidad que hay. Sabemos que estás en proceso de adiestramiento. Sí. ¿Pretendes quedarte acá? Sí, como no. ¿Te gusta? Sí, esta unidad es buena. Bueno, esta unidad es una de las mejores y de las más grandes. Qué bueno. Conversé entonces con Yariel, quien es veterinario del módulo pecuario de la Unidad Empresarial de Base Las Nuevas. Hoy vamos a tratar parte de lo que son los sistemas silvopastoriles, que es precisamente la combinación de especies arbóreas con la ganadería. Y específicamente vamos a hablar de los árboles, la función de los árboles en esta función y de algunos árboles en esta función como protección del ganado. No es un secreto para nadie que en Cuba tenemos un ciclo bimodal de precipitaciones, una época en que prácticamente caen todas las precipitaciones y una época donde prácticamente desaparecen los pastos y donde los animales no tienen alimento que conseguir a no ser las especies forrajeras que se cultiven. Ahora, hay una función entonces de los árboles. Muchas personas dicen, no, debajo de los árboles no sale la hierba. Y muchas veces es por la presencia de excesivas cargas de animales debajo del árbol, aprovechando la sombra y aprovechando el alimento que nos proporcionan los propios árboles. Estamos debajo de un árbol de algarrobo, albizia samán.
Este árbol, además de ser una planta mejoradora del suelo, porque es una leguminosa, y la leguminosa tiene las propiedades de fijar el nitrógeno de la atmósfera a través de los rizobios en el suelo, enriqueciendo el alimento que ella proporciona, inclusive enriqueciendo el alimento que da las gramíneas que en la época de primavera se establecen debajo de estos árboles. En la época seca, como hablamos, precisamente prácticamente el único alimento que queda en esta zona, que están totalmente sin pastizales, es el fruto del algarrobo. Un fruto que, bueno, por ser una leguminosa, es una vaina que tiene un alto contenido en su semilla de proteína y además tiene una almendra, podríamos decir que puede sustituir a la miel de pulga, la melaza, y realmente es muy apetecido por los animales, tanto por los vacunos como por los caprinos, por todas las especies animales que habitan en estos ecosistemas. Hay otras plantas, tenemos el chote también. Los animales, cuando entran a un sistema donde hay plantas, primero van a ver si hay frutos de chote y después van a ver si hay pasto. Inclusive consumen hasta las flores. Otra planta que realmente no es para bovinos, pero bueno, estamos en una época en que está en su apogeo la producción de frutos de la teje, una excelente planta para las aves. No solamente las aves domésticas, sino también la fauna silvestre, que también hay que acordarse de ella, que también necesitan alimentos. Y entonces el ateje está precisamente en esta época, estaba comenzando la primavera, está el ateje. Hay el ateje blanco que viene después, es decir, que en un sistema de manejo silvopastoril de animales, ya sea porcino, ya sea avícola, ya sea ganadero, ganadero me refiero ovino, caprino, bovino, deben haber plantas inclusive que den fruto en distintas épocas del año, porque así siempre están encontrando alimento todo el tiempo y no depende solamente de lo que se le pueda suministrar con productos fuera de la finca, ya sea importados o producidos, como es el caso de los forrajes en la propia finca. Los residuos pecuarios orgánicos representan una fuente constante de contaminantes derivado de la presencia de nutrientes no digeridos. Por lo tanto, se pueden considerar las excretas una fuente de nutrientes aprovechables mediante la adopción de la tecnología del biogás. La cantidad y calidad de las excretas están ligadas a factores como la especie, el fin zootécnico, la etapa productiva, también la calidad de las dietas, la digestibilidad, infraestructura de la unidad de producción, el manejo y equipos disponibles para su recolección. Osmel, ¿cuál es el destino final de todas y cada una de estas producciones en la unidad? Bueno, en este módulo pecuario, que es un módulo pecuario, como ustedes ven que es un módulo pecuario fuerte, nosotros por diferentes especies tenemos diferentes destinos. En la parte porcino, las entregas son a la empresa, venta a la población, comedor y alguna otra indicación que se nos dé por la empresa. Nosotros hacemos un aporte a la granja integral ganadera, que es un matadero que tenemos en Tonicuba, donde para elaborar los diferentes embutidos, jamonadas y otros productos que ahí se producen. Con las aves se ha hecho por el país una indicación con la parte de las gallinas semirrústicas para garantizarle el destino principal de estas gallinas es la población. Se vende algo a los trabajadores, pero el principal destino que el país nos dio con esta gallina es la población, porque la importación de los alimentos está muy difícil y entonces se obtuvo
porque cría esta gallina semirrústica que con menos condiciones no tiene el nivel de producción de huevo que las otras, pero sí se garantiza algo. Y ahí con los recursos que tenemos y el esfuerzo de los trabajadores se están obteniendo producciones ya. Y con la parte de los ovinos, el destino final es la empresa, donde la empresa tiene un cebadero donde se recoge el animal más chiquito y se traslada hacia ese lugar para mejorarlo, y entonces ya la empresa sí tiene sus planes con EGAM y otros destinos para otros lugares. ¿Y los retos a futuro que tienen para la unidad? Bueno, lo primero es mantener y tratar de incrementar lo que tenemos, nunca de crecer. Pensamos en incorporarnos en la parte la parte cunícola de los conejos, que ya estamos en función de la construcción de las naves, y si podemos aumentar un poco más en las gallinas para tratar de garantizar el huevo de población, lo vamos a hacer, y tratar de no bajar de la cifra de los más de 300 animales en la parte porcina, porque es algo difícil donde usted decrece para volver a incorporarse en esta rama. Y con Osmel del Toro estuvimos conversando hoy en Cultivarte. Él es jefe de producción en funciones de la unidad empresarial de base Las Nuevas. En la actualidad es necesario hacer coexistir la agroenergía, la seguridad alimentaria y la protección del medio ambiente. Y a este propósito contribuye la unidad empresarial de base Las Nuevas. Los módulos pecuarios que aquí se desarrollan se insertan en la Estrategia Nacional para el logro de la soberanía alimentaria y la educación nutricional del país. Ir a la ciencia hoy es también el camino para definir las mejores maneras de hacer. Hasta un próximo encuentro, aquí en Cultivarte.